Bienvenidos niñas y niños de sexto año básico, Ciencias Naturales. Los invito a caminar en esta segunda unidad del año, en la cual vamos a ver las interacciones que se dan en los ecosistemas. Para ello y en la clase de hoy vamos a estudiar específicamente la nutrición, cómo se nutren los organismos o los seres vivos autótrofos, ¿ya? Todas estas palabras como extrañas que vamos a ver las voy a revisar, las voy a explicar para que queden más claras. Así que bienvenidos. Para conocer las interacciones de los ecosistemas tenemos que primero conocer los ecosistemas, ¿ya? Un ecosistema es un sistema biológico que está constituido de tres partes. En una primera parte está todos los organismos vivos, ¿ya? La comunidad biológica, árboles, plantas, insectos, bacterias, microorganismos, todo, lo grande, lo pequeño y lo que incluso todavía no es descubierto por el ser humano. El segundo elemento es el medio físico, piedras, agua, rocas, arena, todo lo que el aire, todo lo que no tiene vida, ya que está presente ahí, y las relaciones que se dan entre ellos tres, ¿ya? Entre animales, entre los seres vivos con el medio, con la tierra, cómo se relacionan entre ellos tres. Eso es un ecosistema. Generalmente estos ecosistemas son autorregulados entre ellos, ¿ya? Por lo tanto, existe un equilibrio, ¿ya? Ese equilibrio se ha roto por efecto del ser humano, ¿ya? Pero en sí un ecosistema es un sistema biológico constituido por los seres vivos, el medio ambiente, el medio, podríamos decir, inerte, agua, tierra, aire, y las relaciones que se dan entre los seres vivos y el ambiente y el lugar, ¿ya? Hay organismos que cavan, que hacen cuevas, otros que se suben a los árboles, que viven sobre ellos, las relaciones de alimentación entre animales también, todas esas relaciones están presentes en un ecosistema. Ahora, profundizando en el tema de hoy, ¿qué necesitan estos organismos para vivir? Piensen niños y niñas, ¿qué creen ustedes? ¿Ya? Necesitarán zapatillas, celulares de marca, necesitarán, no sé, internet 4G, ¿ya? Efectivamente, como ustedes lo piensan, eso es una tontería. Porque ¿qué necesitan estos organismos para vivir? Necesitan de agua, necesitan de aire, necesitan, en el caso del perro, cuidados cuando es pequeño, que le alimenta de su madre. La planta necesita una tierra firme y nutrida, necesita sol, agua. Todos esos elementos que necesitan para vivir los seres vivos lo obtienen de los ecosistemas, del lugar donde viven, ¿ya? Y las interacciones que se dan entre ellos. Pero en específico, lo más importante que ellos necesitan para vivir es la alimentación, ¿ya? Y en eso nos vamos a enfocar hoy día. Ahora, para saber cómo obtienen los requerimientos de alimentación los seres vivos, tenemos que identificar que hay dos tipos de seres vivos que se clasifican así por su forma, por la forma en que ellos se alimentan, ¿ya? Tenemos los seres vivos autótrofos y los seres vivos heterótrofos. Ahora, los seres vivos autótrofos son aquellos que automáticamente, no, así como autónomamente, ellos mismos fabrican su alimento, por eso se les llama auto, ¿ya? Que lo hacen por sí mismos, autónomos. Y los seres vivos heterótrofos son aquellos que necesitan comer de otros, porque hetero significa otro. Entonces yo me alimento de otros, ya sea vegetales, otros animales, animales en descomposición, da lo mismo, pero el hecho de alimentarse de otros ya me hace heterótrofo. ¿Ya? Vamos. Vamos a profundizar en los autótrofos en esta clase. Y nos podemos dar cuenta de que hay muchos tipos de organismos autótrofos que han estado con nosotros hace muchos millones de años. De hecho, ahí tenemos una imagen de las cianobacterias, ya que son estas bacterias que se dice que fueron las principales gestoras del oxígeno que hay en el planeta. Están las algas marinas, tenemos musgos que están en las piedras húmedas, helechos que son antiquísimos, plantas con flor, sin flor. Todos estos vegetales o estas plantas del reino planta son autótrofos. ¿Por qué? Porque fabrican su propio alimento. Ya esa es la clave. Y aquí les tengo un datito. A pesar, dice ahí, que soy muy parecido a las plantas, yo no soy autótrofo, que estoy hablando de los hongos o de las setas, las callampas.
pues me alimento de la materia orgánica en descomposición. Las setas, los hongos no hacen fotosíntesis, no se alimentan por sí mismos. Ellos necesitan estar ubicados donde hay comida, donde yo puedo comerme a otro ser vivo que está muerto y que yo lo voy a descomponer. Eso hacen los hongos, así que los hongos no corresponden a un ser vivo autótrofo. Ahora, yo les adelanté la palabra fotosíntesis. Ese es el proceso, el nombre del proceso por el cual la planta fabrica su alimento. Ahora, está compuesta de dos palabras, foto y síntesis. Ahí me equivoqué. La fotosíntesis entonces es la palabra foto, significa luz, y síntesis significa elaboración o sintetizar o armar. ¿Qué hace la planta? Mediante la luz del sol, utiliza elementos de la naturaleza como el dióxido de carbono, el agua y el sol, y fabrica un tipo de azúcar llamado glucosa, que es bien conocido en nuestro hablar cotidiano, ¿ya? Porque la glucosa en este caso va a permitir que la planta se pueda alimentar y a la vez también que le dé energía a la planta para vivir, ¿ya? Entonces, la planta mediante el proceso de fotosíntesis logra tener su alimento. Vamos a ver ahora cómo lo hacen. Primer punto, primer nivel. En la primera etapa se le llama la absorción, ¿ya? La planta absorbe agua de la tierra y todo lo que hay en la tierra. Si hay minerales, si hay sustancias tóxicas, todo lo va a absorber mediante unos pelos absorbentes que son los que aparecen ahí, ¿ya? Esos pelos absorbentes van a absorber el agua que está en la tierra y la van a conducir por el centro de la raíz hasta llegar al tallo. Luego va a subir por unos conductos que les voy a mostrar ahora, ¿ya? En una segunda etapa, el agua junto a las sales minerales van a subir por el xilema, que es un conducto de subida por donde sube esta sustancia que ya no es agua. Se le llama, una vez ingresando a la planta, se le llama savia. Y ahí está, se llama savia bruta, porque es una savia que está sin elaborar todavía, está recién iniciando. Esa savia bruta va a subir por el xilema y va a llegar a las hojas de la planta, ¿ya? Vamos a ver el tercer paso. En el tercer paso definimos que en la hoja la planta separa la molécula de agua y la une con la de dióxido de carbono del ambiente para formar en este caso la glucosa, ¿ya? Y además genera moléculas de ATP, que son las moléculas de adenosintrifosfato se llama. Y esas permiten tener energía a la planta para poder abrir, en este caso, sus estomas, para poder moverse, porque se mueve muy lento, pero se mueve, ¿ya? Buscando la mejor posición del sol. Y de esa manera la planta puede también obtener mejor alimentación, ¿ya? Ahora, la pregunta es la siguiente. Si las plantas no tienen pulmones, no tienen diafragma, no tienen costillas, ¿por dónde ingresan los gases? Y ahí está la foto. Esas se llaman estomas, que son pequeñas como portales por donde ingresa el gas, ¿ya? En este caso el que necesita es el dióxido de carbono y cuando tiene que liberar oxígeno lo hace también por los estomas. Son muy pequeñitos y se encuentran por abajo de la hoja para que no se llenen de polvo, ¿ya? Y no se tapen y ellas puedan seguir respirando y también obteniendo el dióxido de carbono que necesitan. Ah, y una salvedad que las hojitas nos presenta. Recuerden que las plantas siempre respiran, día, noche, a la hora que tú, si tú pudieras hacerle una entrevista a la planta, todo el día las plantas están respirando, ¿ya? Es que es un mito que dicen que las plantas no respiran. Ahora, para que la planta haga ese proceso de crear su glucosa, necesita de energía, ¿ya? Que le permita separar la molécula de agua, que le permita capturar el dióxido de carbono, liberar el oxígeno. Todo eso son movimientos que la planta necesita realizar, pero gracias a algún tipo de energía. ¿De dónde lo obtiene? Del gran Padre Sol, ¿ya? Y en este caso las plantas tienen en sus células un organelo muy pequeñito que es especialista en este caso en la obtención de la energía solar. ¿Cómo se llaman? Se llaman cloroplastos. Los cloroplastos son igual que un panel solar, estos que hay en las casas y en las industrias que se ven, que capta la energía solar y con esa energía la planta genera el proceso de fotosíntesis, de sintetizar su alimento. Ahora, cuando la planta ya está lista,
en la hoja se formó la glucosa, hay que hacer el proceso de distribución, porque en este caso la glucosa tiene que llegar a todas las células de la planta, las de la hoja, del tallo, las de la raíz, de los frutos, de las flores. Por lo tanto, necesita transportarlo. ¿Cómo lo hace? Hay unos conductos que son muy parecidos al xilema, pero se llaman floema. Y ellas son los conductos encargados de transportar la savia elaborada. Esta savia elaborada es la mezcla de agua, los nutrientes que la planta captó del agua y además la glucosa. Ya entonces una savia un poco más espesa porque tiene la glucosa. Y de esa manera la planta nutre todas sus células y puede seguir viviendo. Y un datito extra. Además, en este caso de entregar frutos, un buen color, armonía las plantas a la naturaleza, genera también la liberación del oxígeno. El oxígeno es el gas que nosotros necesitamos para respirar. Y nosotros los seres vivos heterótrofos, los que nos alimentamos de otros, nosotros en nuestra respiración eliminamos dióxido de carbono, que es un elemento que la planta necesita, y la planta fabrica su alimento y libera oxígeno, que es un elemento que nosotros necesitamos. Y aquí se da una interrelación entre planta y seres vivos heterótrofos, ¿ya? Y eso nos mantiene en un constante equilibrio. La fotosíntesis, chicos y chicas, se da en dos fases, no solo en el día, ¿ya? De hecho, en el día se le llama fase luminosa y cuando es de noche la planta comienza la fase oscura. Vamos a explicar. En la fase luminosa la planta capta la energía del sol y con esa energía, más el agua absorbida por las raíces, ellas se encargan de separar la molécula de agua. La molécula de agua es H2O. Entonces guarda las H, que son los hidrógenos, los guarda, y los oxígenos los libera al ambiente. Y está todo el día haciendo eso. Llegada la noche, la planta guardó energía del sol y se encarga en ese momento de armar su glucosa. ¿Qué va a hacer? Saca todos los hidrógenos que tenía guardados y toma dióxido de carbono del ambiente y los une con el hidrógeno y forma la molécula de glucosa, ¿ya? Y la molécula de glucosa es 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Entonces ella empieza a armar, igual que un rompecabezas o un sándwich, empieza a armar su glucosa, ¿ya? Entonces en la noche termina la fase de creación de la glucosa y luego la distribuye por toda la planta. Muy bien, niños, llegamos al final de la primera explicación de la interacción en los ecosistemas. Los invito a completar la guía y si tienen dudas las presentan por WhatsApp y yo se las voy a resolver. Así que un abracito a todos.